Compartir el mensaje, amén. Así que dice la palabra de Dios, tiene por título Requisitos de ancianos y obispos, amén. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, amén. Y en esta mañana pues vamos a orar, vamos a compartir un tema que se llama corrigiendo lo deficiente, amén. Dios, Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, eres eterno. Hemos adorado tu nombre, Señor. Tu grandeza, Señor Jesús, no tiene principio ni final, Señor. Tu palabra dice, Señor, y al único, Señor, que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la honra, Señor. Padre, permite que tu palabra, Señor, en esta mañana pueda edificar nuestra vida, Señor Jesús. Enséñanos, corrígenos, instrúyenos, edifícanos, así como el apóstol Pablo escribió un día, Señor, para que cimentados en ti, Señor, podamos crecer como esa casa espiritual que somos, esa morada espiritual, Señor, que tú deseas que seamos, porque tú también un día dijiste, Señor, que el que te ama, tu palabra guardará, Señor, y tú mismo vendrías, Señor, a ser morada en nosotros. Queremos ser esa casa espiritual, Señor, donde tú te sientas agradado, Señor, donde tú puedas sentirte, Señor, orgulloso de nosotros. Permite, Señor, que podamos ser, Señor, edificados y aprender cada día más y más de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, dice que la deficiencia se define como una imperfección, como una falta, como un pequeño defecto. ¿Y sabe algo? Pensando en esto, pensaba que muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, pero puede ser que no sea así, ¿cierto? Y pensaba también en un caso sencillo. ¿Qué pasa si usted va y se compra un auto nuevo? No importa la marca, pero ¿qué pasa si un neumático está pinchado? ¿Cómo va a funcionar ese auto? Está nuevo, pero va a funcionar ¿qué? De manera incorrecta, ¿cierto? Y así muchas veces nos pasa a nosotros. En muchas ocasiones no notamos que hay cosas que debemos mejorar, ¿cierto? Pero Dios, que siempre nos habla, que siempre nos enseña, siempre nos dice de pronto, hay quizás algo que debemos corregir. Y pensando en esto, yo sé que usted, al igual que yo, como colombiano quizás, está triste por la selección, ¿cierto? ¿Quién no está triste por la selección? ¿No estamos tristes? Y ¿sabe un dato que me llamó la atención de Colombia? Y es que, fíjense que Colombia lleva 8 partidos en el Mundial seguidos sin perder, en los mundiales que llevamos. Y en esos 8 partidos, solamente nos han hecho 2 goles en tiempo reglamentario, ¿no? 2 goles nomás nos han hecho. Y llevamos 8 partidos sin perder. Pero ¿sabe algo? Y es algo que muchos compartían. Mucho de esto tiene que ver con la mentalidad, ¿cierto? Muchos le echan la culpa al técnico, otro que si fue capaz o no fue capaz. Pero ¿sabe algo? Y es que como colombianos debemos cambiar nuestra mentalidad. Quizás no nosotros, los jugadores tal vez deben entender que hay que dar un paso adelante, ¿cierto? Muchos se quedaron con la sensación de que Colombia podía llegar más lejos, ¿cierto? O todos, ¿no? ¿Usted no tenía esa sensación? Pero algo nos falta, hay una falta, hay algo por corregir, ¿cierto? Así que en esta mañana quiero que leamos 2 historias donde podemos ver esas faltas que quizás no notamos, no entendemos, pero Dios, que nos ama, quiere que corrijamos cosas, amén. Y la primera de ellos está en el capítulo de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Es una historia muy conocida.
es la historia del hijo pródigo, y dice la historia, el relato bíblico cuenta que un padre tenía 2 hijos, ¿cierto? Y el menor de ellos le pide la herencia, ¿cierto? Le pide su porción. Dice que para ir a vivir y gastarlo, malgastarlo, dice la Biblia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabe algo? El hijo menor tenía una pequeña gran falla, y es que era un muchacho inmaduro, ¿cierto? Tenía una carencia de madurez, porque en aquella época y en esta época quizás también se puede aplicar, no estaba bien que un hijo pidiera la herencia. La herencia, si le correspondía cuando sus padres ya fallecieran, ¿cierto? Entonces vemos a un muchacho inmaduro que pretende hacer algo que ni siquiera es normal, ¿cierto? Porque creyó que podía tener una vida plena lejos de su padre. Se creía autosuficiente. Y ni siquiera, lo peor de todo es que quería vivir con unos recursos que ni siquiera le pertenecían. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios hemos pretendido tener la autoridad para reclamarle a Dios algo? Iglesia, es complejo, es duro, pero ¿sabe algo? Es bueno que lleguemos a entender algo, y es que Dios tiene el control de todo el universo. ¿Usted cree eso? ¿Sí lo cree? Dios es el dueño del universo. Dice un versículo, el apóstol Pablo escribe, y todas las cosas subsisten en Dios, ¿cierto? Es decir, si Dios quisiera, no sé, usted vio las noticias, lo que pasó en Venezuela, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo esa magnitud no tocó a nuestro país? Porque el terremoto fue terrible. Yo no sé si usted ha visto los videos. Yo esos videos y quedo anonadado con lo que Dios permitió allí. Y eso nos debe llevar a nosotros a entender algo, iglesia, y es que Dios es misericordioso, amén, lo es bueno, pero Dios también tiene un límite, amén. Así que debemos entender algo, Dios gobierna en todo el universo, todo se da en el tiempo de Dios, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Así que debemos aprender a pedir con sencillez, sabiendo y entendiendo que Dios tiene un momento indicado para todo. El suegro mío decía en Cúcuta, quizás llegue el día en que Dios nos regale un mundial. No lo sabemos. Si nos lo regala, amén. Él no es futbolero, a él no le gusta el fútbol allá. Si llega el día, amén. Y si no, pues también amén. Finalmente hacen una pregunta por ahí, ¿no? Si Colombia gana el mundial, no nos toca pararnos a trabajar al otro día. Nos toca madrugar, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor, amén. El Padre solo busca enseñarte, y a pesar de los errores que tenemos, porque tenemos muchos errores, nos ama con un amor eterno, amén. Allí en la historia vemos que el Padre, mira qué precioso es, que el Padre cuando despide a su hijo, Él lo está esperando. Dice la Biblia que Él ha preparado un vestido, ha preparado un anillo, y el Padre sale al encuentro de su hijo. Qué precioso, ¿cierto? Dios muchas veces, pudiendo destruirnos, calla por amor, esperando que volvamos en sí y reconozcamos nuestros errores, ¿cierto? Porque muy bien dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amor, amén. El amor de Dios nos lleva a entender nuestras imperfecciones y volver a Él reconociendo nuestra condición. Qué bueno es esta historia, amén, porque nos permite ver a un muchacho que incluso, dice la Biblia, allí lo podemos leer en el verso 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué le faltaba al hijo pródigo en su casa? Nada, ¿cierto? ¿Y dónde resultó ese muchacho? Resultó deseando la comida de los animales, ¿cierto? Algo antihumano, ¿cierto? ¿Sabe algo, iglesia? Y el hijo mayor también tenía un error, una carencia, y es que no entendía que tenía todos los privilegios. Y muchas veces nosotros no entendemos que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Parece una frase de cajón, ¿cierto que sí? Pero es una frase real. Yo le hago a usted una pregunta, ¿Dios no te ha provisto todo lo que necesitas? ¿Dios no te ha sanado? ¿No nos ha limpiado? ¿No nos protege? ¿No nos bendice todos los días? Entonces la pregunta es, ¿qué te falta? ¿Cierto? Este muchacho no entendía que lo tenía todo. Y lo peor muchas veces es que nos creemos con la autoridad de juzgar a Dios en vez de agradecer por todo el favor que Él nos da. Amén. No valoramos todo el bien que Dios nos da porque nos creemos muchas veces mejores que los demás. El hijo mayor se creía mejor que su hermano, ¿cierto? Y debemos entender algo, iglesia, y es que en Dios todos debemos aprender a reconocer nuestros errores. ¿Cierto que sí? Amén. El segundo personaje me encantó esta historia y es la historia del rey Josías. En Segunda de Reyes 22 y 23 cuenta la historia de este rey. Y como primer punto, algo interesante que menciona allí el relato bíblico es que Josías no viene de un buen padre. De hecho, su padre Amón, dice la Biblia en el capítulo 21, sirvió a los ídolos a los cuales habían servido sus padres y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Pero Josías comienza a reinar de 8 años, un niño, un muchacho, ¿cierto? Dice que reinó 31 años e hizo lo recto delante de Jehová. Y lo primero que quiero nombrar es que cada uno de nosotros es dueño de nuestras decisiones. Amén. Muchos dicen por ahí que Dios es el que toma nuestras decisiones. No creo que sea así, amén. Yo creo que nosotros debemos aprender algo, iglesia, y es que nuestras decisiones deben ser guiadas por Dios, amén. Así es. Pero finalmente yo decido con quién me casé o con quién me caso, ¿cierto? Los que se van a casar, ¿no? ¿O no es así? Así es, ¿cierto? Yo decidí un día también qué carrera estudiar. Yo decido hacer lo bueno o hacer lo malo. Dice que este muchacho decidió hacer lo bueno. Teniendo un papá muy malo, él decidió cambiar la historia de su vida. Amén. Y cuenta la historia que el rey, que un día él decide arreglar la casa de Dios, el sacerdote encuentra el libro de la ley, va y lo lee delante de él, y hay algo precioso que ocurre allí en el verso 19. Dice: y tu corazón, en el segundo libro de Reyes capítulo 22 versículo 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Precioso, ¿cierto? Qué bonito que nuestro corazón, cuando leemos la palabra de Dios, hay una gran frase que dice un pastor en Cúcuta, y es que la Biblia es el único autor cuyo escritor está presente cuando lo leemos. Qué bello, ¿cierto? Que cuando usted se siente a leer la palabra de Dios y le diga: Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, Él está ahí con usted, Él está ahí conmigo y quiere enseñarnos. Y mire lo tremendo de esta historia,
lo que me llamó la atención más todavía, vamos al capítulo 23, versículo 4. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos. ¿Para quién? Para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón. Tremendo que lo impuro habitaba en un lugar santo, dedicado para Dios, porque ¿de dónde sacaron los utensilios? De la casa de Jehová. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, iglesia. Usted sabe, dice la Biblia, el apóstol Pablo escribió: porque somos templo de Dios. Dice 1 Corintios 3:16. Y debiera estar solo llena, ¿de quién? De Dios. Pero la pregunta es, ¿hay pecado quizás en nuestra vida? Mentira, ira, enojo, gritería, maledicencia, malas palabras. ¿Qué pecado hemos albergado en nuestra vida, pasando por alto que nuestra vida es templo del Espíritu Santo? Así que, iglesia, la pregunta que hoy quiero hacer es, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero hemos albergado el pecado en nuestra casa. Y es momento de que salga de nuestra casa. Amén. Porque muchas veces decimos no es así, pero si vamos un poco más allá podemos darnos cuenta que sí es así. Quizás le damos mucha importancia al trabajo, ¿cierto? Quizás el trabajo se ha vuelto nuestra adoración, porque decimos, es que si no trabajo no me va a ir igual de bien, ¿cierto? Y la pregunta que podemos hacernos, ¿acaso Dios va a dejar de proveernos si trabajas o no trabajas? ¿Eres bendito por lo que trabajas o eres bendito porque Dios así lo quiere? ¿Qué cree usted que es la respuesta? En una hora Dios es poderoso para darnos lo que quizás producimos en un mes. Dios es poderoso para hacerlo. ¿Sabe algo? Quizás el estudio se ha vuelto nuestra adoración. Y pensando en esto, pensaba que, gracias a Dios, pues a mí siempre, no es que me haya ido súper bien, pero sí me iba muy bien en el colegio. Pero, como les compartí a ustedes en una ocasión, en el año 2006, cuando me convierto al cristianismo, una decisión que tomé es nunca faltar a un culto. Fue algo propio, una decisión que tomé, y lógicamente pues en 2006 estaba en sexto grado, uno va avanzando y lógicamente los temas se van volviendo un poco más difíciles, dice uno, ¿no? Pues gracias a Dios a mí siempre me fue bien en las materias más duras, quizás matemáticas, física y química, y me iba mal en artística, pero bueno, pues no mal, igual la pasaba, pero no me iba bien. Pero ¿sabe algo? Y es que muchas veces, pudiendo de pronto elegir quedarme en la casa estudiando, porque podía hacerlo, ¿cierto? Dice uno, no lo hacía. Y por lo menos el culto allá los jueves era de 7 a 10 de la noche. Llegaba a las 10 de la noche a estudiar, así me diera a las 2, 3 de la mañana, porque entendía algo. Y es que el estudio no puede ser más importante que Dios, iglesia. Yo lo entendí así. Y Dios siempre me bendijo, porque siempre, gracias a Dios, siempre me fue súper bien. Y de hecho en la universidad tengo un testimonio que siempre me ha encantado contarlo, y es que por allá en el 8º semestre, viendo una materia robótica, eso era una locura, esa materia. Era una locura, y resulta que yo tenía un grupo de amigos muy selectivo, solamente éramos 3, y nos reunimos, y yo les dije, estudiemos este ejercicio. Así les dije, estudiemos este ejercicio. Y ellos, no, pero es que puede salir cualquiera de todo este chorrero.
yo les dije, bueno, ustedes decían cuál quieren estudiar. Yo voy a estudiar ese ejercicio. Y resulta que en eso, pues, mis amigos sí son un poco, pues, agnósticos en toda la cuestión religiosa, pero uno sí me hizo caso. Me dijo, pues, estudiemos ese ejercicio. Nos sentamos, nos demoramos como 4 o 5 horas haciendo el ejercicio, porque así eran los ejercicios, de 4, 5, 6 horas no más. Y resulta que llegó el día del parcial. ¿Cómo, hermanita? Ah, no existía ChatGPT, claro que no existía ChatGPT. Esto, sí, lógico, nos tocaba a nosotros mismos. El parcial eran solamente 2, 3 hojitas de examen, a mano, un ejercicio, 2 ejercicios nomás. Y resulta que llegó la hora de la verdad, ¿no? Y uno con la incertidumbre, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero ya lo hicimos, Señor, yo solo estudié ese ejercicio, Padre. Cuando llegamos al parcial, ¿cuál ejercicio cree usted que salió, iglesia? El que yo había estudiado. Solo había estudiado ese ejercicio. Porque un día había escuchado a mi cuñado que él hizo así. Él le dijo a sus amigos, estudiamos solo este. Y ese le salió. Y yo dije, pues yo también voy a hacer lo mismo. Amén. Dios es bueno, amén. Y vuelvo y le digo, perfectamente pude haber demorado horas y horas y horas de estudio, pero Dios es así, Dios recompensa tus buenas decisiones, amén. Muchas veces no caemos en cuenta de algo, iglesia, y es que finalmente ¿cuántas horas le dedicamos a Dios a la semana? Póngase usted a pensar, aquí en la iglesia más de 7 horas no venimos, ¿cierto? Pero al trabajo, Dios bendito, el trabajo malo son 40 horas, ¿cierto? Y malos, allá llegamos, ¿cierto? Porque si nos incapacitan no nos pagan, dicen algunos, entonces toca ir. Pero iglesia, la pregunta es, ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios? Porque si me duele la cabeza, no voy a la iglesia porque Dios me entiende. Pero si me duele la cabeza, no voy a faltar al trabajo porque no me pagan, ¿cierto? La televisión, iglesia, las series, las películas, no son malas, claro que no son malas, ¿no? Lo malo es quizás el trasfondo que tienen algunas de ellas. Y el apóstol Pablo escribió una gran verdad. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen. Es así, es así. Cuando nos juntamos de malas personas, de una u otra manera aprendemos sus hábitos, ¿cierto? Así que podemos inferir de este pasaje que las buenas conversaciones afirman las buenas costumbres, ¿cierto? Debemos aprender a ser más selectivos con lo que vemos, porque fíjese en algo, y es que hemos venido aprendiendo que nosotros somos seres humanos y muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿cierto que sí? ¿O a quién no le dio ganas de meterle un cocotazo allá al delantero de Colombia cuando se la comió, ¿cierto? Dice uno, ¿no? Y fíjese en algo, y es que cuando nosotros vemos series, no sé si a usted le ha pasado, pero resulta entonces en la historia que cierta mujer, el hombre le hace y le deshace, ¿cierto? Y entonces nosotros de una u otra manera resulta que esa mujer resulta con otro hombre y nosotros decimos, bien hecho, sí. Oiga, iglesia, ¿qué estamos avalando ahí si no es adulterio? ¿Qué dice la Biblia, cierto? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, ¿cierto? Y avalamos cosas que de una u otra manera no están bien. No quiere decir que hay que avalar la violencia, ni una ni otra cosa, pero todo tiene un punto de equilibrio en nuestra vida, donde debemos aprender, oye, si algo no me sirve, si algo no me edifica, yo no debo verlo, porque no me va a servir, no me va a nutrir, no me va a servir de nada. Tantas series, tantos programas que uno se queda y dice, pero realmente, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué quiere enseñarme esta serie? Y si no trae nada bueno para mi vida, pues, ¿qué hago viendo eso, cierto? No se trata de romper la televisión, iglesia, sino de romper con aquello que nos daña a través de la televisión. Si no edifica, no lo veas.
porque sin duda traerá un placer momentáneo a tu carne, pero producirá un dolor duradero a tu espíritu. Amén. Es tremendo, ¿cierto? Porque muchas veces Dios mismo nos dice, no veas eso. Por lo menos los que nos gustan las películas de acción también. A mí me gustan las películas de acción. Rápido y Furiosos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Pero cuando uno va más allá y empieza a analizar la película con cabeza fría, como dicen por ahí, se da cuenta que hay muchas cosas ocultas allí que uno dice, no me sirven, no me aportan. El celular, iglesia, ¿cuánto tiempo dedicamos a usarlo para las redes sociales? Y la pregunta es, ¿de verdad edifica lo que hacemos en las redes sociales? Póngase usted a pensar cuántas horas dedicamos al día al celular y cuántas horas dedicamos al día a Dios, a leer la Biblia, a orar. Los pasatiempos no son malos, claro que no. El problema es que releven a Dios del primer lugar en nuestra vida. Amén. Así que la conclusión, iglesia, es: debemos equilibrar y organizar todos los aspectos de nuestra vida. No sea que nos pase, como dice el versículo allá. Amén. Que nuestra vida, que es templo de Dios, resulte llena de idolatría a otros dioses. Sin darnos cuenta, nos podemos estar alejando de Dios. Lo terrenal un día cesará en nuestra vida. Amén. Finalmente, el día que nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Sino la salvación de nuestra alma, no más. Pero lo espiritual decidirá nuestra eternidad. Amén. Lo terrenal un día cesará en nuestra vida. Amén. Pero lo espiritual decidirá nuestra eternidad. Así que yo quiero que usted se ponga en pie. Amén. El Señor Jesucristo dejó claro algo. Dice Mateo 5:48. Pero sed perfectos, así como el Padre que está en los cielos es perfecto. Es nuestra misión. Quizás hoy no lo somos, no somos perfectos, pero debemos llegar a serlo. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. Amén. Para ser perfectos en esta carrera que tenemos por delante, amén, debemos tener un ritmo constante. Orar, ayunar, leer la palabra. Sin duda que habrá momentos duros. Habrá momentos donde parecerá que la meta se encuentra lejos, donde nos sentiremos cansados de esta carrera de la fe, pero Dios siempre va a nuestro lado y nos dice: sigue adelante, yo estoy contigo. Si parece que nos vamos a salir del camino, de igual forma Dios nos guía y nos dice que lo podremos lograr. Iglesia, debemos priorizar a Dios en nuestra vida. Con Dios lo tienes todo. Él te ama, te bendice y muchas veces calla de amor ante nuestros errores. Dios nos provee, Dios nos sana, Dios nos limpia, nos protege, nos bendice. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te falta? Dice Dios, quizás. Todo tiene un tiempo en Dios. Así que la invitación es en esta mañana que derrumbemos todo altar que quizás hemos albergado en nuestra vida. Quizás es el trabajo, quizás es el estudio, quizás es el TV, quizás es el celular. Todos y cada uno de ellos son importantes, pero debemos equilibrar y organizar todos los aspectos de nuestra vida. Debemos limpiar nuestra casa. Dios no busca avergonzarnos. Dios quiere purificarnos, santificarnos y adornar nuestra vida. Dios quiere que seas perfecto, así como Él es perfecto. Dios y Padre maravilloso, te adoramos, porque tú eres bueno, Señor. Porque ciertamente, Señor, aún habiendo en nuestro corazón tantas cosas, Señor, que hemos albergado, que hemos permitido, y tú de una u otra manera, Señor, solo quieres lo mejor para nuestra vida. Solo anhelas, Señor, que seamos esa iglesia, Señor, santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Pero los placeres, Señor, de la carne buscan alejar, Señor,
Nuestros ojos de ti nos buscan, Señor, apartarnos de ti. Por eso yo te pido que tú nos ayudes, Señor. Haznos entendido, Señor, de qué hay en nuestra vida, Señor, que hemos permitido, Señor, que de una u otra manera nos ha separado de ti, Señor, porque ciertamente el pecado, Señor, nos separa de ti, Dios maravilloso, porque tú eres un Dios santo, puro, Señor. Dice tu palabra, Señor, pero el alto, el santo, el sublime, que habita en las alturas, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Dios maravilloso, porque muchas veces, Señor, sin darnos cuenta, hemos permitido, Señor, que en nuestra vida, Dios maravilloso, se llene, Señor Jesús, de estas cosas, porque hemos levantado altares, Señor, quizás el deporte, Señor, quizás el celular, Señor Jesús, y no nos hemos dado cuenta, Dios maravilloso, que estos, Señor, te han ido relegando a ti, Señor, porque quizás, Señor, hoy oramos menos, leemos menos la Biblia, Señor, pero decimos, Señor Jesús, que como tú eres un Dios de amor, Señor, tú me conoces, tú me entiendes, Señor, pero tú deseas, Señor, una iglesia perfecta, Señor, pura, Señor, una iglesia, Señor, digna de ti, Señor, así como el apóstol Pablo escribió un día, Señor, permite, Dios maravilloso, que todo lo bueno, Señor, todo lo puro, todo lo amable, Señor, si hay virtud alguna, Señor, si algo digno de alabanza, Señor, permite que ese sea nuestro pensamiento, Señor. Y qué cosa más pura que tú, Señor, qué cosa más digna que tú, Dios maravilloso. Permite, Señor, que nuestra vida, Señor, solo sea un altar para ti, Señor, una adoración para ti, Dios maravilloso. Que tú seas, Señor, el centro de nuestra vida, Señor. Que tú seas, Señor, nuestro respirar, Dios maravilloso. Que tú seas, Señor, verdaderamente ese primer pensamiento de la mañana, Señor. Seas nuestro pensamiento a lo largo del día y seas, Señor, ese último pensamiento de la noche, Señor. Que nuestro corazón, Señor, que nuestro espíritu, Señor, pueda ser uno contigo, Señor. Permite que podamos alcanzar, Señor, esa estatura, Señor, que habla, Señor, que escribe el apóstol Pablo, inspirado por ti, Señor, cuando dice, hasta que todos lleguemos, Señor, a la misma medida, Señor, a la unidad de la fe, Señor, a un varón perfecto creado en ti, Señor. Porque ciertamente, Señor, tú deseas lo mejor para nosotros y aún con tantos errores, Señor, nos bendices, nos cuidas, nos llevas, Señor, nos proteges. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Señor, y a buscarte, Señor, con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios le guarde.